La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor Santo, gracias por tu palabra preciosa. Señor, hoy queremos que nos hables, que nos bendigas. Gracias por escuchar nuestros ruegos, nuestras alabanzas a ti, Señor, pero ¿tienes algo que decirnos? ¿Alguna cosa, Señor, que debemos hacer o dejar de hacer o algún ánimo que quieras darnos? Adelante, Señor, habla en nuestro corazón, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Recuerdan, hermanos, la serie que estamos llevando a cabo, Enséñanos a orar. Tuvimos una interrupción porque predicó el hermano Eli, me parece que en 2 ocasiones, sí, fueron 2 ocasiones, ¿verdad? Que él predicó y entonces sí habló de la oración también, pero sí tenía algunas enseñanzas muy, muy lindas que darnos y así fue. Pero ahora regresamos a la serie que yo he llevado a cabo buscando oraciones en la Biblia, personas orando y que en qué condiciones se oró y cómo contestó Dios y eso, y trayendo enseñanza para nosotros. Y el día de hoy vamos a ir al Antiguo Testamento, hermanos, al libro de Esdras, capítulo 9, versículos 1 al 15. Enséñanos a orar en la serie. El sermón de hoy se llama La oración del corazón quebrantado. ¿Alguna vez ha tenido el corazón quebrantado, hermano, usted? ¿Se lo han quebrantado? Sí, por diferentes razones, aunque en esta ocasión la razón del corazón quebrantado es muy particular. Es la oración de Esdras en el capítulo 9 y esto es algo muy particular y vamos a estudiarlo ahora mismo, hermanos, para aprender a orar. Vivimos en tiempos donde el pecado se ha normalizado el día de hoy. ¿Han notado ustedes eso? Por supuesto que sí. Es lo que dicen los teólogos, lo que dicen los eruditos, incluso personas no cristianas, pero con alguna intención moral, es decir, con buenos principios, personas no cristianas, pero con buenos principios, con moralidad. Reconocen eso, que vivimos en un tiempo en donde el pecado se ha normalizado. A veces nos escandalizamos nosotros de lo que pasó en otras épocas de la humanidad, pero estamos viviendo una época terrible y lo sagrado se ha vuelto irrelevante para muchos. El asunto de, no sé, la oración, el templo, los pactos, como el pacto matrimonial, por ejemplo. El día de hoy hay quienes se burlan de eso. ¿Te vas a casar? ¿Y para qué ya no está de moda? ¿Qué te pasa? Pues para que se peleen en un rato, mejor así. Y llaman amor libre, ¿verdad? Algo que no tiene nada de libre, es amor esclavo de las pasiones y las sensaciones. Pero vivimos un tiempo así, donde lo malo se llama bueno y lo bueno se llama malo. Sin embargo, en este pasaje, en esta oración de Esdras, capítulo 9, encontramos a un hombre que al ver la condición espiritual de su pueblo, responde, pero no resignado, no santurrón, no se puso, qué gente tan pecadora esta. No, Señor, responde a la situación que está viviendo con quebrantamiento. Es muy interesante, responde con quebranto. Esdras es el escriba fiel que había llevado al pueblo de regreso a Jerusalén del exilio. El pueblo hebreo fue secuestrado, fue llevado por un imperio, el imperio de la Gran Babilonia, pero regresaron después de que llegó un rey y luego otro y después regresaron del exilio. Digamos, Dios les dio una nueva oportunidad, pero no todos regresaron. Algunos se quedaron allá en Babilonia y algunos sí regresaron, pero además no se habían ido todos, se habían dejado a la gente más pobre, a la gente no tan capaz, se habían llevado las personas más capaces, las personas más estudiadas, las personas más saludables, así era el imperio babilónico, y los que se quedaron pues siguieron adelante, pero estaban en oprobio y estaban en situaciones difíciles. Y entonces este líder llamado Esdras, que lleva al pueblo allá, pero después regresa él a su trabajo en donde estaba, y pregunta cómo están por allá, y le contestan, y él se da cuenta de la terrible situación en la que estaba el pueblo, al enterarse de que muchos habían violado la ley de Dios. Voy a decir cosas que para nosotros podrían ser así como difíciles de comprender, porque ustedes y yo no tendríamos problemas si su hijo se casa con una persona, qué sé yo, guatemalteca o coreana o danesa o holandesa. Usted no se enoja, ¿verdad? De nada. Usted pues, somos gente, son personas, se casó con una persona, no con un árbol. Por ahí sí, porque hay algunos que se casan con un árbol, con un caballo. ¿Sí ha visto? ¿Sabía usted de esas personas? Hay uno que se casó con su computadora, ¿sabía eso? Sí, lo declararon marido y mujer. O sea, qué locura. Bueno, pero no, en este caso, la razón es la siguiente. Resulta que
Dios les había dicho a los hebreos que tuvieran cuidado y que no se mezclaran con los pueblos paganos, porque eran pueblos idólatras que practicaban inmoralidades. Y la razón no era un asunto de discriminación, como que Dios dijera son personas de segunda categoría, no, sino que Dios no quería que se mezclaran y que tomaran sus costumbres, cosa que sucedió, por cierto. Cada vez que hicieron eso, sucedió eso, que se corrompieron ellos y comenzaron a adorar también a los ídolos. Y resulta que Esdras se da cuenta de que eso estaba pasando. Se enteró de que muchos habían tomado mujeres extranjeras, algo que estaba prohibido por Dios para evitar la idolatría, y además de eso, pues ellos se habían hecho idólatras también. Y el corazón de Esdras se derrumbó y fue quebrantado. Hoy pasa algo parecido, hermanos míos. El día de hoy también hay sucesos tristes. ¿Qué decía Aureo hace rato? Decía mi hermano, era cristiano, ya no lo es. O sí es cristiano, nomás que anda chafiando, o nunca fue, ¿verdad? Pero sí, lo que nos dijo Aureo es algo que usted y yo podemos pensar de otras personas. Hermanos que son aquí, digamos, por ahí más 30, más algo así, porque están más cercanos de eso. ¿No es cierto que les van a faltar dedos de las manos y los pies de todos los jóvenes que venían a la unión de jóvenes contigo y que ya no vienen? ¿No es cierto? Y deja tú que no vienen, van a otra iglesia, bendito sea el Señor. Andan de misioneros en África, por eso ya no vienen. ¡Qué bendición! No deja tú que no vienen, sino que te los encuentras y andan bien en el mundote, lejos de Dios. Es decir, eso que pasó con Esdras sucede en nuestro tiempo. También yo sufro cuando voy a Chihuahua y voy a las iglesias. Fui pastor en Chihuahua en 3 iglesias diferentes y resulta que allá la mitad de los pastores de la ciudad fueron mis ovejas y me gozo de ir allá, pero cuando nos ponemos a platicar, ni quiero platicar, porque de repente sale a relucir que fulano y perengano, y digo yo en la torre, y da dolor, da tristeza. Compañeros míos que juntos guitarrazo limpio en los camiones predicamos, porque en mi época se acostumbraba a eso, de subirse a los camiones o al metro. Aquí cuando estuve en el seminario también me subí al metro, nos bajaron los policías, por cierto, porque está prohibido, pero andar así, y andábamos juntos. Me acuerdo de un canto, Cristo es la respuesta, Cristo es la respuesta, bien hipiosos, y además el pelo así medio largo y la barba larga, y entonces más hipiosos parecíamos, y ahora resulta que a unos de ellos que cantaban y que se gozaban y que predicaban junto conmigo, ¿dónde están? El día de hoy, hermanos, igual que en todas las épocas, Dios busca hombres y mujeres fieles, con corazones como el de Esdras. Y aquí voy a comenzar con la enseñanza. ¿Qué hizo Esdras que nos puede dar alguna enseñanza? Fue sensible al pecado, fue celoso por la santidad y fue humilde al confesar. Gracias, hermano. En esta oración que vamos a estudiar, encontramos algunas enseñanzas muy importantes. Vayamos a la primera enseñanza de estas, la bendición del descubrimiento espiritual. La bendición del descubrimiento espiritual. Hermanos míos, el pecado no debe ser ignorado. El pecado no debe ser ignorado. Yo sé que es algo feo, malo el pecado, pero no debe ser ignorado. Mientras callé, dijo David, ¿verdad? Se secaron mis huesos. Cuando confesó, entonces fue limpiado. El pecado no debe ser ignorado. Lean conmigo, por favor, el texto es Esdras, capítulo 9, versículos 1 al 2. Está en la pantalla, lo leen conmigo. Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Y lo peor es que los principales eran los líderes, los gobernadores, los que eran líderes del pueblo. Y nótese usted, hermanos, para que no acusemos a Dios de discriminador y esas cosas, que el pasaje clarísimo señala que el problema era, dice el pueblo de Israel, los sacerdotes y los levitas no se han separado de los pueblos de la tierra, y luego añade de todos un montón de nombres bien raros, ¿verdad? Y dice, y hacen conforme a sus abominaciones.
o sea, practicaban rituales malignos. Incluso esos pueblos, entre los rituales que practicaban, era quemar a sus hijos primogénitos. Los ofrecían a su Dios, los quemaban, hacían una empalizada, ponían al hijo primogénito ahí, recién nacido, y lo quemaban. Entre esas cosas hacían eso, porque ellos decían que si hacían eso, iba a haber riqueza, van a tener más hijos y Dios les iba a dar mucha prosperidad y no sé qué. Se decían cosas como esas. Y después dice, porque se casaron sus hijos con ellas, es decir, mezclaron. Pero recuerde, el problema no era ese, insisto que no era un problema racial, era un problema teológico, era un problema espiritual. Tal vez si hubieran dicho, si dijera, y siguen fieles a Dios y adoran a Dios, a pesar de que se casaron con hijas, las convirtieron a ellas y convirtieron a ellos, y se hicieron, y ahora ellos ya son creyentes, eso sería otra cosa. Entonces no perdamos de vista eso. El asunto no era un asunto racial ni de discriminación, era un asunto de fe, era un asunto de mantener pura la fe. Regularmente, usted y yo regularmente nos molestamos cuando alguien nos confronta con el pecado. Es más, nos defendemos como gato panza arriba cuando alguien nos dice de un pecado. Sin embargo, el descubrimiento del pecado puede ser una gran bendición que nos libera de la muerte. Cuando mi esposa andaba con ese problema de su cabeza y esas cosas, y gracias hermano, está bien, así es, o un poquito sí, y resulta que, un poquito más abajo si quiere, y resulta que cuando andamos con eso, no sabíamos qué era. El esposo de la hermana Celes, fue a la casa, me dijo: pastor, quiero ir a la casa a explicarles el asunto que estoy viendo en el estudio. Yo desde ahí ya me puse nervioso porque pues nos puedes ir por teléfono, no tiene nada, ¿verdad? Pero si vienes, que sí tiene algo. Y cuando fue, decía el hermano, hay una lesión, y es significativa una lesión. Pues yo me corto y es una lesión, ¿verdad? Entonces, pero hasta que mi esposa se atrevió y dijo: doctor, lesión. Y él dijo, de inmediato dijo: un tumor, hermana, un tumor. Y dijo: ¿de cuántos centímetros? ¿Qué hacemos? Qué mala onda el hermano, ¿no? O sea, ¿cómo se le ocurre decirnos eso? No, qué bueno que nos dijo eso. No tiene nada, pues no, tranquilos, no es nada, que se tome una aspirina cada mañana, qué tontería, ¿no? O sea, qué bueno, lo malo debe revelarse, debe darse a conocer. Nos molesta cuando alguien nos revela un pecado que hemos cometido, nos dice: oye, se nota que la está regando en esto, o algo así, nos confronta, nos molesta. Pero hermanos, el descubrimiento del pecado puede ser una gran bendición, porque nos libra de la muerte y nos trae a la vida. Insisto, es como el diagnóstico de un médico que nos confronta con la posibilidad de morir, pero por otro lado nos advierte y nos presenta la solución que nos trae vida. Entonces, hermanos míos, no tengamos miedo de que el pecado no sea descubierto. Ahora, sería bueno que fuéramos sinceros y que Dios no lo descubriera en nuestra intimidad. Digo, para que no nos anden criticando todos, ¿verdad? Porque de repente algunos nos critican como si ellos fueran más santos que nosotros, y a lo mejor sí, pero a lo mejor no. Por eso, hermanos míos, el problema del pueblo de Dios no era solo ético. ¿Sí tenemos eso en la pantalla o no? Sí, el problema del pueblo de Dios no era solo ético, sino espiritual. En Deuteronomio 7, 1 al 4, le dijo Dios al pueblo: no se van a mezclar con las otras tribus que van a llegar ahí a conquistar sus tierras, porque resulta que esas tribus les van a hacer a ustedes que se conviertan en idólatras. Y sí, había pasado eso, pero insisto, el problema era un asunto espiritual. Insisto, el problema no era racial. El Señor no se molestó cuando Salmón se casó con Rahab, la ramera de Jericó. ¿Recuerdan ustedes eso? Y hasta de ahí viene la descendencia de Jesús, porque de ellos nació Booz, y de Booz nació Isaí, y de Isaí nació David, ¿no es cierto? Y de ahí viene la genealogía de Jesús. Insisto, no era cuestión racial, era cuestión espiritual. Hermanos míos, Dios había prohibido estos matrimonios para proteger al pueblo de la idolatría. Al romper este mandamiento, el pueblo estaba menospreciando la santidad de Dios. Y usted y yo decíamos: sí, qué pueblo, qué bárbaro, qué gente. Pero espérese, no condenemos demasiado severamente a esas personas, porque en nuestro tiempo pasa lo mismo entre nosotros. Hoy también existe el peligro de conformarnos al mundo. No en vano el apóstol Pablo escribió allá en su carta a los romanos: no os conforméis, ¿no es cierto?,
al mundo, que no nos hagamos, no nos moldemos al mundo. Muchos cristianos hacen alianzas que debilitan su fe, alianzas con el mundo. Se comprometen en relaciones sentimentales con incrédulos. Hacen asociaciones que comprometen la integridad de su moralidad, porque en este mundo, ¿cómo dicen por ahí? El que no tranza, ¿qué dicen? No avanza. Y hay gente que dice, pues no se puede, pastor, ni modo, si no lo haces, si no te amoldas a todos, no puedes progresar. Pero eso no es lo que dice Dios. Así es que no los juzguemos tan severamente, ¿eh? Porque en nuestro tiempo los cristianos podemos caer en eso igual que los de aquella época. Manifiestan algunos creyentes una gran tolerancia al pecado en sí mismos y en su familia. Hay algunos que adoptan prácticas ignorando que todo es lícito, pero no todo conviene. Todo es lícito, pero no todo edifica. Todo es lícito, pero yo no me dejaré dominar de ninguna cosa. Mezclé dos versículos que aparecen en la carta de Pablo, la primera carta de Pablo a los Corintios, que están separados, pero los dos comienzan diciendo todo me es lícito, pero no todo conviene, todo me es lícito, pero cada uno tiene unas conclusiones diferentes y las puse aquí todas juntas. Queridos jóvenes, porque de repente, pues todo el mundo lo hace, no tiene nada de malo. Yo no lo hago por como lo hacen ellos, yo lo hago por otras razones. Todo dice, todo es listo, pero no todo conviene, pero no todo edifica. ¿De veras edifica eso? ¿De veras edifica? ¿Te hace bien? Es una prueba que le debemos hacer a toda acción humana. ¿Edifica? ¿Glorifica a Dios? ¿Cómo glorifica a Dios eso? No voy a hacerlo ahora, pero en el culto de negocios voy a proponerles a ustedes algunas cosas muy importantes. Voy a proponerles cosas para una nueva etapa en la iglesia. El próximo domingo iniciamos una nueva etapa de sermones dominicales que creo que se van a llamar Comencemos de Nuevo o algo así, o reseteémonos o alguna cosa así, pero aún no llegamos a la conclusión, pero la idea es como un nuevo comienzo. Vamos a estudiar los primeros capítulos del libro de los Hechos, cuando nace la iglesia, para saber qué es una iglesia, cómo nace una iglesia, cuáles son los principios que debe haber en esa iglesia, cuáles deben ser las dinámicas de hermandad entre nosotros, de hacer la iglesia, porque creo que debemos regresar a las bases de nuestra fe y debemos comenzar a vivir. Y voy a mencionar temas y así es que no falten, por favor, no falten. Y voy a preguntarles a todos los presentes, ¿cómo la ven? ¿Voy bien o me regreso? Porque ¿saben cuál es una cosa muy terrible, una debilidad grande que tenemos los pastores? ¿Sabe cuál es? Cuando estamos solos en el desierto. Si los pastores predicamos asuntos morales o asuntos a la juventud y en casa no se refuerza eso y en casa incluso se contradice, pues ¿de qué sirve eso? ¿Sí me expliqué? ¿De qué sirve eso? Los pastores a veces predicamos algo y luego salen ustedes, jóvenes queridos, salen ustedes y se juntan allá afuera, es una bolita y desmienten lo que se dijo en el sermón. O tal vez esa enseñanza le quedaba el saco a uno de los jóvenes de tus amigos, de tu pandilla. Y tal vez algún cristiano responsable y santo hasta le dice a ese, te cayó el 20, haz algo, pero no faltará alguien que se cree muy buen amigo y no es más que un terrible enemigo que dice, no le hagas caso, no, tú sabes lo que haces. Una persona que dice eso, ni amigo, ni cristiano, ni nada es un abogado del diablo quien hace eso. Y yo voy a proponerles a ustedes algunas cosas y voy a decirles, si quieren que siga hablando de eso, vamos en esa línea o nos hacemos una iglesia light, una iglesia, ¿cómo se dice así? Con un evangelio así permisivo y demás. Aquí vemos a un hombre experimentando quebranto por el pecado comunitario de su nación. Algunos cristianos, insisto, adoptan prácticas mundanas ignorando que todo es lícito pero no todo conviene, que no todo edifica y que no debemos dejarnos dominar de ninguna cosa. Este pasaje y esta oración de Esdras nos recuerda que fuimos llamados a la pureza de la iglesia y a la disciplina espiritual. No podemos ser una iglesia santa si ignoramos el pecado entre nosotros. Y no perdamos de vista eso, que el pecado es algo que destruye. O sea, es como, no sé, si su sobrino ya te agarré de carrilla, sobrino de Aureo y Bren, se compra una paleta de esas así, una paleta de esas de antes. ¿Se acuerdan las paletas que tenían un palo enorme, hermanos? ¿Se acuerdan? Un peligro, era una trampa china para matarse, ¿no es cierto? Porque el niño se cae, se rompe la paleta y se le entierra. Hubo niños que murieron así. ¿Y tú qué haces? ¿Se la quitas? Que llora, que llore. Bueno, mejor cámbiasela por un Kit Kat o el gobito, ¿cómo se llama? Un Kinder o alguna cosa.
sorpresa y le va a gustar más, pero si le hace daño, ¿qué importa que le haga daño? Quítaselo porque le hace daño. Es decir, cuando Dios nos dice esas cosas con respecto al pecado, está luchando por bendecirnos, no por destruirnos, por bendecirnos. ¿Y cómo no le vamos a hacer caso? Insisto, no podemos ser una iglesia santa si ignoramos el pecado entre nosotros. Entonces, primera enseñanza, porque este es de donde parte la oración. Este es el contexto de la oración. La primera enseñanza es la bendición del descubrimiento espiritual. El pecado no debe ser ignorado. Así es que, hermanos míos, cuando el predicador aquí al frente, sea su servidor o cualquier otro, predica en contra del pecado, pues gloria a Dios, pues que no te quede el saco, pues no te quede el saco, no te lo pongas. Pero si te queda, póntelo. No te enojes porque nos dijeron eso. Hay gente que no le gusta eso. De hecho, las iglesias así mega iglesias a menudo son así porque no predican en contra del pecado. No, todo está bonito, oh, qué bendición. Sus predicadores son tipo Buzz Lightyear. Todo está bien, sí, aquí comando especial. ¿Se acuerdan cómo caminaba? No sé, perdón, no sé imitarlo, pero el tipo creía que volaba y no volaba. Caía con estilo, nomás, ¿verdad? Pero así como que siempre en victoria, hermanos. Como hay gente así, ¿no? Hay congregaciones así donde todo está bien padre. ¿Y dónde queda lo que no está tan padre? Que es el pecado. Y no se trata de que toda la vida estemos aquí zarandeándonos unos a otros con chicotes. No, pero si Dios señala, si su palabra dice, hoy tocó este pasaje. Y aquí comienza con eso. El contexto de esta oración es el pecado, el descubrimiento espiritual del pecado. Pero miren lo maravilloso que sucede después de esto. Le llamo a esto la bendición del quebranto. La bendición del quebranto. Eso fue la bendición del descubrimiento y ahora la bendición del quebranto. La respuesta debe ser con dolor y reverencia. Lean conmigo, por favor, los siguientes versículos, ahora del versículo 3 hasta el versículo 5. Lo leen conmigo, ¿cómo dice? Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba. Y me senté angustiado en extremo, y se me juntaron todos los que temían las palabras de Dios de Israel a causa de la prevaricación de los del cautiverio. Mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde, y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción, y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios. Ahora ya está a punto de orar. Pero esto sigue siendo el contexto y esto me habla el otro era el contexto de la oración, pero ahora digamos la posición o la preparación para la oración. Oiga, está raro el pasaje, no raro, pero está grueso. Se arrancó cabellos. A lo mejor usted ha visto a alguna persona así y después de eso la llevó al psiquiátrico, ¿no? La llevó al San Bernardino, porque si está mal una persona así, le dio una chiripiorca mental. O sea, si hay gente que se enoja y se cortan los cabellos y no sé qué, o se rasgan alguna cosa, pero aquí es el hermano Esdras. Y mire, cuando oí esto, rasgué mis vestidos. Bueno, eso hacían todos los judíos. De hecho, en la época de Jesús, eso es muchos siglos después de Esdras, en la época de Jesús, ¿qué creen? Que hasta había medidas para cuánto rasgarte los vestidos. Sí, o sea, así es cuando, no sé, una situación de que no te pagaban. Si tu esposa te engañaba, era más largo. Y si tú, sí, de veras, había medidas. Dependía de cuánto te rasgaste. Yo digo, y se le pasaba la fuerza y salía que no eran, no sé, pero en este caso que se rasgó los vestidos, se comprende, es lo que se hacía. Pero dice, arranqué pelo de mi cabeza. Y luego, a donde sí dolió más, la barba. Yo sé, los que usan barba, ¿verdad que sí dolería más, hermanos, que de la cabeza? Sí duele más. Josh, sí, que le jalen ahí. Por eso yo lo cortamos así, para que no haya agarre, ¿verdad? Oiga, ¿de qué está hablando esto? De quebrantamiento. Está tremendamente quebrantado. El pecado regularmente es un asunto personal, pero en ocasiones se normaliza y se crea una cultura de pecado y la maldad se agiganta, convirtiéndose en una condenación comunitaria. ¿Cuál debería ser nuestra reacción? ¿Cuál debería ser nuestra reacción? La reacción de Esdras es profundamente emocional.
Sí, se vuelve loco el tipo, se vuelve loco, se arranca cabellos. Si yo aquí de repente en el culto me arrancara cabellos de la cabeza y eso, ustedes sí me corrían de pastores, traigan otro, se volvió loco. Pero ¿qué es la enseñanza aquí? Sensibilidad. No se desentiende, Esdras no se desentiende, no acusa como desde el púlpito orgulloso, bola de pecadores, no, sino que se identifica con el pecado del pueblo. Esto revela un corazón pastoral de Esdras, tiene un corazón pastoral y se pone triste en serio. También pudo haber dicho otra cosa. Ay, esta gente, ¿qué vamos a hacer con ellos? No, así está la vida ahora, es lo que está pasando en el mundo. No, se pone de pelos, más bien se quita los pelos, ¿verdad? No puede soportar esa situación y se pone muy mal. Imitemos a Esdras. Yo les propongo no en arrancarnos los pelos. Imitemos a Esdras, experimentemos dolor por el pecado de nuestra comunidad, atendamos el problema, establezcamos una dinámica de arrepentimiento y exhortación y búsqueda de santidad y de restauración. Aprendamos a restaurar personas. Me pidieron hace unos 2 años que diera unas conferencias allá en Veracruz en una reunión de pastores, de la Alianza de Pastores, y el título que me dieron era muy curioso, pero yo sabía de qué se trataba. El título era ¿y los pastores caídos qué? Así decía. ¿Y los pastores caídos qué? Y yo entendí de qué se trataba, o sea, ¿qué hacemos con ellos? Y demás. Se dice una frase entre los cristianos que la iglesia es el único ejército que deja tirados en el camino a sus heridos, lo cual es muy triste. O sea, no puede ser eso. Si hay personas que han caído, ¿qué hacemos? Restaurémosles, revelando el pecado, llorando con ellos, quebrantando nuestro corazón junto con ellos y levantándolos, no condenándolos más, no haciendo leña del árbol caído, pero tampoco aplaudiéndoles, como ese papá insensato que presume a su niño que dice groserías. A ver, mijo, dígale. Y el niño sale, le dice una grosería. Qué lindo mi niño, es bien hombre. ¿Conocen gente así de necia? ¿No es cierto? Eso sería terrible. Pero sí, sensibles al dolor y al pecado. ¿En qué sentido imitamos a Esdras? Experimentemos dolor por el pecado de nuestra comunidad, atendamos el problema, establezcamos una dinámica de arrepentimiento, de exhortación, de búsqueda de santidad y restauración. Así que, hermanos míos, si tiene que decirme algo, exhórteme, búsqueme por favor, ora por mí, luego dígame, pastor, usted la riega en esto, aquello. Si usted tiene la razón, que seguramente va a tenerla, pues me voy a arrepentir y voy a pedirle a Dios que me perdone y en una de esas hasta me transforma y soy mejor después de su exhortación. Pero por favor, si yo soy el que lo exhorta a usted, haga lo mismo, deme chance y juntos nos restauramos y seguimos adelante. Pero hay gente que se enoja con quien le exhorta, hay gente que se enoja, le molesta que le digan. ¿Cuándo fue la última vez que nos dolió el pecado, hermanos? ¿Cuándo fue la última vez que nos dolió el pecado, el nuestro o el de alguien más? O el de nuestra iglesia incluso, el de nuestra familia, el de nuestra nación. ¿Acaso nos hemos vuelto indiferentes? ¿Acaso nos hemos vuelto indiferentes? Porque hablamos de que en el mundo se normaliza el pecado. También en la iglesia se normalizan los pecados. En las iglesias, por ejemplo, ¿sabe qué es un pecado muy terrible y muy común? El orgullo espiritual, el creerse más santos que otros. ¿No es cierto? Y sabe los que estamos al frente, los predicadores, los músicos, cantantes, tenemos una gran tentación de eso porque estamos al frente. ¿Sí me explico? Miren, les voy a decir un detallito, nomás un detallito de nuestros músicos y cantantes. La mayoría no quiere ir a cantar con los niños los domingos a las 8 de la mañana. ¿Por qué? Pues porque el público no vale la pena, ¿no? Son niños. Vaya guapo yo o no guapo, ¿qué son los niños? Por Dios. Pero en el culto de las 12, ahí sí quiero que se... Sí, amén. Y casi le hago ¿cómo se llama aquel ese? El Elvis, ¿verdad? Que cantaba en la iglesia, por cierto, también. Y se lo llevó la fama y se lo llevó la gloria, la vanagloria. Donde quiera el pecado también se puede normalizar entre nosotros. Y podemos normalizar nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestros
Ahora en el culto de negocios voy a desafiarles a todos los cargos de la iglesia, a todos los siervos, a todos los diáconos, a todos los sugieres, a todos los maestros. Les voy a desafiar a estar unidos, a trabajar juntos, a no competir entre nosotros. La Biblia dice que si traes tu ofrenda al altar y te acuerdas de que tienes algo contra alguien o alguien tiene algo contra ti, que no la recibe Dios, que se la dejes ahí mientras vas y te arrepientes. Yo digo, si eso hacemos, no debería predicar el predicador y no debería cantar el cantante, ni tocar el instrumento el músico, si hiciéramos eso, porque en ocasiones venimos de un pleito, venimos de una discusión, venimos de un problema. También nosotros normalizamos el pecado como en la época aquella. ¿Cuándo fue la última vez que nos dolió el pecado y no pudimos dormir esa noche? No porque no me han pagado mi salario. No pude dormir esa noche, no porque fulano de tal no me regresó algo que le di. No pude dormir porque me reconocí pecador y dije que amanezca pronto para llamarle por teléfono y pedirle perdón. Eso debió quitarnos el sueño más que cualquier otra cosa. Eso le pasó a Esdras. Cae de rodillas, se rasga los vestidos, se vuelve loco el tipo. Cualquiera de nosotros hubiera denle algo a porque se volvió loco. La verdadera espiritualidad, hermanos, no es orgullo, sino sensibilidad. Sensibilidad, quebranto. Necesitamos ser cristianos, los líderes y los creyentes, que debemos ser sensibles para descubrir nuestro pecado y también el pecado comunitario y denunciarlo y hacer algo para resolverlo. A mí me encanta cuando me doy cuenta que sucede eso en los jóvenes, por ejemplo, cuando andan juntos, porque los jóvenes es la bola, ¿no? Son los más pandilleros que hay de cualquier iglesia, los jóvenes. Y me encanta cuando van a algún lugar, lo que sea, y alguno de ellos se atreve y tiene el valor de decir: oigan, espérense, eso está mal. Eso que estamos diciendo está mal, no hagamos eso. Están chismeando o haciendo pedazos a alguien. Oigan, espérense, no hagamos eso. Ve, díselo a él o a ella en su cara, no estés aquí diciéndolo con todos. O no, oigan, no hagamos eso. Pero qué terrible cuando se normaliza y vamos juntos, todos vamos juntos. Un día tuvimos que tratar un asunto porque un grupo de jóvenes tuvieron una pijamada y amanecieron bien borrachos. De veras, y la mamá se dio cuenta porque estaban vomitando algunos de ellos. Y yo me pregunté, tuve mucho dolor, como no me arranqué los pelos ni nada, pero tuve mucho dolor porque pensé, no hubo uno solo que dijera: oigan, no lo hagamos. Porque se tuvo que haber acuerdo ahí. Oigan, ¿cómo la ven si vamos y traemos quién sé qué? O a Cooperache, no sé qué. No hubo uno solo que dijera: no lo hagamos. Y si lo van a hacer, no cuentan conmigo, me voy de aquí. No hubo uno solo. Todos decidieron. O tal vez hubo uno que sí quería decir no, pero fue cobarde, no tuvo el valor. Necesitamos sensibilidad, dolor, quebrantamiento cuando hay una situación así. Eso hace falta para que una iglesia sea santa. Necesitamos ser líderes y creyentes que no solo descubramos el pecado, sino que lo denunciemos y lloremos a causa de él. Lloremos a causa de él. La bendición, además, una bendición más para terminar. La bendición de la oración del corazón quebrantado. Ya dijimos la bendición del descubrimiento del pecado, la bendición del quebrantamiento, pero ahora la bendición de la oración del quebrantamiento. La confesión sincera abre las puertas de la restauración. Pueden leer conmigo todo lo que sigue del pasaje, todo el capítulo 9 de Esdras. Lean conmigo cómo dice: y dije: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. De los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado, y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes hemos sido entregados en mano de los reyes de las tierras, a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro, como hoy día. Y ahora, por un breve momento, ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios, para hacer que nos quedase un remanente libre y para darnos un lugar seguro en su santuario,
a fin de alumbrar, nuestro Dios, nuestros ojos y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. Porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia, para que se nos diese vida, para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos, que prescribiste por medio de tus siervos los profetas, diciendo: la tierra a la cual entráis para poseerla, tierra inmunda es a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones, por las abominaciones que la han llenado de uno a otro extremo con su inmundicia. Ahora pues, no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos, ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos, ni procuraréis jamás su paz ni su prosperidad, para que seáis fuertes y comáis el bien de la tierra, y los dejéis por heredad a vuestros hijos para siempre. Mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades y nos diste un remanente como este, hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones. ¿No te indignarías contra nosotros hasta consumirnos, sin que quedara remanente ni quien escape? Oh Jehová, Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado, como en este día. Henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Qué tremenda oración, hermanos. Ni hay que decir mucho, no hay necesidad de decir mucho. La oración es clara, surge del dolor, del quebranto, de la vergüenza. Es exagerado este amigo para todo, exagerado en arrancarse los cabellos, esas cosas. Y luego dice: nuestras inmundicias han crecido, dice, desde aquí hasta los cielos. O sea, es demasiado poético, pero seguramente porque así es de exagerado el pecado humano. Y luego le dice: ya nos habías disciplinado, porque la captura aquella que hablamos, el cautiverio babilónico, ya había sucedido por causa de sus pecados, pero ahora les permitió regresar, y a eso llama el remanente, los que regresaron. Y dice: y otra vez la burra al trigo. O sea, otra vez vamos a lo mismo. Ese es el asunto que está diciendo. La oración es clara, surge del quebranto y la vergüenza. Esdras ora sin excusa. Lo que pasa, Señor, es que pues tú sabes cómo son los pueblos y las dificultades de la... No tiene excusas. Ora sin excusas. Reconoce que Dios ha sido justo y misericordioso y que el pueblo ha vuelto a pecar. No dice: Señor, es que lo que pasa es, como así vamos con Dios, ¿no? Señor, lo que pasa es que esa persona es insoportable. Yo ya me colmó, Señor, por eso le dije lo que le dije, por eso le saqué la lengua. Y aquí la traigo, se la arranqué, es otra cosa. O sea, por eso hice lo que hice. No, sin pretextos. Cuando te confiesas ante Dios es sin pretextos. Aceptamos nuestra culpa tal cual. Ahora, Esdras reconoce que Dios ha sido justo y misericordioso y que el pueblo ha vuelto a pecar. No hay manipulación, solo un corazón postrado. Él no está tratando de convencer a Dios de algo. No, él sabe que Dios lo entiende bien. La enseñanza para nosotros, hermanos míos, es muy pertinente. Déjeme compartirla con ustedes, pero quiero que lean conmigo, por favor. Número 1, lean conmigo. Dios no quiere excusas, quiere sinceridad. Pues ¿cuál? Hermanos, ni modo que le podamos engañar a Él, por favor. Ni modo que Él se la vaya a tragar. Le decimos acá, ¿cómo se dice? ¿Un choro se dice? Y Dios va a decir: si no, ya entendí, hijo. Es Dios, por favor, hermano. Te conoce, te ve desnudo, te ve hasta lo que tú no sabes de ti, Él lo sabe. Lo que no sabe de mí, Él lo sabe. Segundo, lean conmigo, por favor. No puedes cambiar lo que no estás dispuesto a confesar. Hermanos, esa idea es muy importante. A veces no nos damos cuenta por qué sigo, pues porque no he confesado. Si no confieso, no voy a cambiar eso. Lean conmigo número 3. El verdadero arrepentimiento reconoce el pecado sin autojustificación. Cómo nos encanta autojustificarnos. Sigan leyendo conmigo lo que sigue. En Oreb creemos en la responsabilidad individual ante Dios. Por supuesto, cada quien es responsable. Pero, escúchenme, lean conmigo lo que sigue.
Cada creyente debe mantener su conciencia limpia y su comunión con Dios intacta mediante la confesión y la obediencia. Porque es algo individual, sí, pero lean conmigo lo último de aquí. Sin embargo, también creemos en la responsabilidad comunitaria que nos exige enseñar, revelar, exhortar y amar a la santidad. Si alguno de ustedes tiene una opinión muy negativa de algunas cosas en su comunidad de fe a la que usted asiste y de la que yo soy pastor, y si un día se le ocurre decir, ¿por qué pasan estas cosas? ¿O quién tiene la culpa? No tenga la menor duda, yo soy el primer responsable de eso. Yo acepto mis culpas. No hace muchos años en un culto de negocios tuvimos un año un poco, digamos, no hubo tanto crecimiento en nuestra iglesia. El número de bautismos era muy pequeño. Antes de eso habíamos llegado a más de 200 en una ocasión, en un año, más de 100. Ese año eran muchos menos de 50, me parece. Y yo cuando presenté el informe les dije a todos ustedes, hermanos, y yo tengo la culpa, y por eso el próximo año vamos a tener una campaña y voy a enseñar cómo predicar el Evangelio. Y me comprometí a eso. Hicimos la campaña Misión Jesucristo. ¿Cuántos estuvieron en la campaña Misión Jesucristo? Y en esa campaña enseñé 6 métodos de evangelización. Dije, porque esto no me vuelve a pasar. Si yo soy el culpable, no les he enseñado bien, no les he dicho cómo hacerlo, o lo que sea. Si se trata de que cuando vienen las personas nuevas no se quedan porque yo predico bien gacho, pues les prometo que me voy a perfeccionar. Voy a hacer algo para perfeccionarme. Pero échenme la mano también evangelizando ustedes, y por eso les voy a enseñar. ¿Se acuerdan quién estaba aquí en esta ocasión? Yo dije eso, yo propuse eso y prometí eso. Yo acepto mis culpas. Por eso, en el culto de negocios próximo, les voy a proponer, hermanos, creo que debemos seguir estos principios morales en esta iglesia. Creo que debemos nosotros rechazar estas cosas y aceptar estas cosas buenas. Algo así como un código. Una iglesia debe tener declaraciones de fe. Todas las iglesias cristianas tienen declaraciones de fe. Creemos en un solo Dios, creemos en el Nuevo Testamento como la palabra del Señor, y yo digo que también debemos creer en esta moral. Creemos que el matrimonio es de un hombre y una mujer, y creemos que hay un orden en el matrimonio establecido por Dios. Yo ya voy a proponerles algunas cosas, y si usted me dice, no, pastor, eso es muy exagerado, pues está bien, yo oraré y a lo mejor renuncio y me voy a fundar otra iglesia, ¿verdad? O a lo mejor ustedes me dicen, sí, pastor, vamos juntos en esa dirección, pero necesitamos, hermanos míos, ser responsables todos de lo que somos como iglesia. El contexto de la oración, esta de Esdras, tiene una gran enseñanza para nosotros. Tres enseñanzas que quiero que recordemos. Lean conmigo en primer lugar, hermanos. El pueblo de Israel había recibido una segunda oportunidad tras el exilio. Era una segunda oportunidad. Nosotros tenemos también, por eso quiero llamar esta nueva serie de sermones del próximo domingo un nuevo comienzo. En segundo lugar, nosotros también vivimos bajo la gracia del nuevo pacto. Todos nosotros tenemos cada día un nuevo comienzo, una nueva oportunidad para hacer las cosas mejor que ayer. Y en tercer lugar, lean conmigo, pero esa gracia no es licencia para pecar, sino motivación para vivir en santidad. Hermanos míos, hoy Dios busca un remanente fiel. Esta idea del remanente corre por toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. La idea de un remanente corre por todas partes. Usted en Apocalipsis se habla de un remanente que es salvo. Un remanente que es salvo siempre se refiere a un grupo que fue distinto a la mayoría. Siempre se refiere a una minoría que se mantuvo fiel, mientras una gran mayoría no se mantuvo fiel. Eso es interesante. Por eso concluyamos, hermanos míos, concluyamos con algunas preguntas. Yo las voy a hacer, y cada uno de nosotros la voy a hacer para mí mismo y para todos. Cada uno de nosotros trata de responderlas ahí. ¿Se ha normalizado el pecado en nuestra vida, en nuestro hogar o en nuestra iglesia? ¿Se ha normalizado el pecado? ¿Hay alguna cosa, algún pecado, alguna cosa que hacemos y que en la casa ya se ve como normal? Ya no te dice nada a tus papás, ya no le dicen nada a tus hijos, ya no pasa nada, nadie habla de eso como algo malo. ¿Se ha normalizado el pecado en nuestra vida, nuestro hogar, nuestra iglesia? Porque si la respuesta es sí, estamos en problemas, en serio, estamos en serios problemas. Es parte de la depravación total de la que habla la Biblia en Romanos, cuando dice que no solamente hacen lo malo, sino que dice, se alegran con los que lo hacen. Segunda pregunta, ¿hemos dejado de sentir tristeza? Esa tristeza que produce el quebrantar el corazón de Dios. ¿Hemos dejado de sentir tristeza y vergüenza?
Ahora ya nos vale, nos importa un comino. En tercer lugar, lloramos a causa del pecado propio y el de nuestra comunidad. Siguiente, oramos con humildad reconociendo nuestro pecado. Siguiente, ¿estamos comprometidos con la santidad o nos importa poco? Hermanos míos, perdónenme este mensaje, pero era el texto que tocaba, porque yo hice una lista de oraciones en la Biblia y busqué oraciones especiales así, busqué en mis documentos, en mis libros. De hecho, hay un libro que se llama Todas las oraciones de la Biblia, donde vienen todas las oraciones de la Biblia. Hay otro que se llama 100 oraciones ejemplares de héroes de la fe. Y yo consulté todos esos libros y seleccioné una serie de oraciones que quiero irles compartiendo aquí cada vez. Perdonen que tocaba esta, discúlpenme si esperaban un sermón así de apapacho, lo que sea. Espero que sí sea apapacho, también, porque cuando usted y yo estamos mal, es bueno que nos diga alguien. Ahora, a lo mejor usted no está mal de nada. No, hombre, pues siga adelante. Como Buzz Lightyear, comando estelar aquí. Pero si usted y yo reconocemos que algo tenemos que llorar por algo, pues hagámoslo esta noche, lloremos y digámosle al Señor, Señor, perdóname por esto. Aprendamos a orar con el corazón quebrantado. Esta es la enseñanza de hoy. Aprendamos a orar con el corazón quebrantado. Porque no que nos lo quebrantó alguien, no porque alguien nos mandó a volar, no porque alguien nos frenzoneó, no porque alguien nos pidió tiempo, que es lo mismo que decirnos goodbye, ¿verdad? Sino porque yo le fallé a mi Señor. Porque mi comunidad no está siendo lo santa que debe ser, y entonces yo me siento quebrantado y voy a trabajar para que algo pase en mi comunidad. Y voy a ser factor de solución, no factor de mantener el problema. Aprendamos a orar con el corazón quebrantado. Señor Santo, te doy gracias porque me das permiso, o más bien te digo, Señor, pues ya prediqué lo que tú dijiste y te pido, te encargo que en nuestro corazón de todos nosotros, Señor, nos ayudes a saber lo que nos corresponde tomar, Señor, aceptar de esto. Estoy seguro que mis hermanos y yo, Señor, tenemos cosas buenas, cosas que te agradan de nosotros, cosas que te sirven. Te amamos, Señor, te amamos, deseamos ser tus seguidores, pero también seguro, Señor, que todos nosotros, pues perfectos no somos, y hay algo de lo que debemos arrepentirnos, hay algo por lo que debemos llorar. Pues que así sea, Señor, y que podamos ser purificados, santificados, limpiados, y que podamos levantarnos, Señor, en una condición espiritual mejor, superior, porque solo en ti existe esa gracia para limpiarnos y perfeccionarnos. Bendícenos a mis hermanos y a mí, Señor. Y te pido que esto que nos has hablado, Señor, no sea una losa, no sea una piedra en la espalda. No, que sea más bien, Señor, una oportunidad para dejar la losa, para tirar el peso del pecado, como dice tu palabra, Señor, que nos impide correr la carrera y ser libres y ser limpios y ser diferentes. Sigan orando, mis hermanos. Ni levante su mano, ni se ponga de pie, ni manifieste de ninguna manera pública esta decisión. Pero si usted cree que lo necesita, ponga su alma de rodillas en el interior de su corazón, de su mente, y dígale al Señor, límpiame, Señor, límpiame. Me entristezco, me avergüenzo porque reconozco mi pecado y gracias, Señor, por revelármelo. Gracias por quebrantarme y gracias por permitirme hablar contigo ahora mismo y pedirte perdón, confesarte, Señor, esto y dejar que me limpies, que me transformes. Si usted no necesita hacer esa oración, no haga ninguna oración de la que estoy diciendo, pero si sí lo necesita, hágalo y dígale al Señor ahí en su corazón que nos limpie y pida por la iglesia entera, que el Señor haga de Oreb una iglesia santa, una iglesia que sí denuncie el pecado, que lo combata, que lo enseñe. Pidamos que seamos esa iglesia que el Señor necesita. Señor, haz de Oreb una iglesia así, una iglesia que viva en santidad, Señor, hasta donde las fuerzas humanas nos lo permiten, y luego tu fuerza maravillosa, Señor, nos transforme. Bendice a tu pueblo, te lo pido en Cristo Jesús. Amén.